Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Alejandro Rivera y el día de hoy vamos a estar viendo en el transcurso de este video de Pentesting Empresarial las preguntas que se le deberían de hacer a los administradores de sistemas con la finalidad de conocer un poco más lo que serían pues sus servidores. A final de cuentas, sus servidores, los sistemas, etcétera. Por ejemplo, la primera pregunta que normalmente se le debería de hacer es si hay sistemas frágiles. ¿A qué nos referimos con frágiles? Existen sistemas, por ejemplo, con tendencias a ya sea chocar. ¿A qué me refiero con chocar? Bueno, no chocar, discúlpeme, a crashear, que se vayan a caer o que tengan alguna especie de problema o sean muy vulnerables, vaya. Por ejemplo, que si tienen sistemas operativos antiguos o que si están sin parchar, etcétera. Ese tipo de sí, sistemas, son los que hay que identificar para saber hacia dónde vamos a dirigir en cierto punto también pues nuestra atención cuando vayamos a hacer nuestros análisis de pentesting. Otra de las cosas es que hay que ver es si existen sistemas a final de cuenta adicionales. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sistemas adicionales? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es si la persona, o en este caso si los administradores de la empresa o algo por el estilo, pues no nos dieron toda la información completa de la misma. En ese caso, pueden existir sistemas adicionales. ¿En qué me refiero con esto? Sistemas que requieran alguna autorización adicional para, en este caso, pues auditarla o algo por el estilo. ¿Sí? Porque a final de cuentas existen sistemas de la red que el cliente pues como tal no posee, que puede inclusive requerir una aprobación adicional para normalmente hacerle el test a ese sistema. Y esos sistemas normalmente se encuentran aislados del resto, que no utiliza pues la organización como tal, sino ya un administrador como tal se encarga pues de manejarlo. Bien, ¿qué más es lo que podemos estar viendo? Si existe algún procedimiento de gestión de cambio en su lugar. ¿A qué me refiero con gestión de cambio? Si hay alguna especie de actualización o si se requiere hacer algo con a fin de mejora, pues que se haga y que te proporcionen ese tipo de procedimientos para tenerlos también en cuenta, porque toda la información que nosotros podamos recabar es más que valiosa. Otra de las cosas, el tiempo de reparación y costes. ¿Cuál es el tiempo en promedio de reparación de cortes o de sistemas? ¿A qué me refiero con esto? En caso de que llegase a suceder pues alguna especie de X situación, ¿cuál sería el tiempo en el cual pues se estaría tardando en reaccionar y cuáles serían los costes a final de cuenta también en caso de que alguna especie de incidente se llegase a utilizar? Normalmente, cuando una empresa te pide una auditoría, en ocasiones estamos hablando del como el 40-50%, los administradores de sistemas no saben a qué te refieres. Entonces, eso quiere decir que todo este tipo de situaciones están mal, por obvia razón, y hay que corregirlas. Y es donde nosotros tenemos que, a final de cuenta, poner mayor atención. Otra de las cosas es servidores y aplicaciones críticas. ¿Cuáles son los servidores que en caso de que, por ejemplo, como les comentaba hace un par de minutos, por ejemplo, si hay sistemas frágiles, etcétera, o algo por el estilo, ¿cuáles son los servidores que tienen mayor relevancia e importancia para la empresa? Por ejemplo, los que se encargan de proveer la parte de la administración de la empresa como tal, la contabilidad, que si es la base de datos de los clientes, etcétera. ¿Qué tipos de aplicaciones? Por ejemplo, también podría ser el login y password que te encarga de, no sé, por ejemplo, llevarte a la DMZ de la empresa o bien que traspasa directamente el firewall para ingresar como una especie de VPN a lo que sería, en este caso, la red o la intranet de la empresa como tal. Si hay una aplicación que sea crítica en esa situación, pues entonces hay que ver cómo y en este caso se estará aplicando o cuáles serían por lo más crítico que hay que analizar. Otra de las cosas también son las copias de seguridad a prueba de alguna especie de error en un futuro, que en este caso es el backup.
muchas ocasiones las empresas no tienden a tener alguna especie de como medida de prevención, el backup. Y resulta que ya posteriormente, cuando algo le pasó a su información, pues está lamentando de que, oye, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué nunca me dijeron? Etcétera. Entonces hay que ver todo este tipo de situaciones las vemos o todas esas preguntas las tenemos que hacer para ver qué tan descuidada, qué tan frágil o inclusive qué tan vulnerable es la empresa. Sí, es muy importante saber ese tipo de situaciones para saber cómo vamos a estar actuando técnicamente de aquí en adelante. Y otra, y técnicamente la última, ¿cuándo fue la última vez que se restableció el backup? ¿O cuándo fue la última vez que las copias de seguridad se restablecieron por alguna especie de falla, por algún error que se cometió, alguna especie de ataque? Inclusive también hay que preguntar al administrador si han recibido o les a final de cuentas han tenido alguna especie de ataque en el cual a final de cuentas les haya perjudicado de alguna u otra manera. Bien, a final de cuentas estas son las preguntas que se le tendrían que estar haciendo a algún administrador con la finalidad de saber un poco más de los sistemas, qué tan vulnerables son o que inclusive pues no tan vulnerables, que lleguen a hacer pues realmente lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, que realmente o están vulnerables o están bien. Bien, hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos el próximo video. Chao.